Bien, hermanos, pues ya estamos en diciembre otra vez ya llegó diciembre, otra vez se acabó el año, un año más se ha terminado. Pero bueno, el mes pasado empezamos predicando de Génesis y ahora bien pronto hacemos el primer espacio en las predicaciones sobre Génesis. Y durante este mes, hermanos, durante este mes de diciembre, el tema que vamos a estar considerando es el tema del Evangelio. El Evangelio. Saben, hermanos, dos razones nos llevaron a programar este tema. Primera razón. Bueno, hemos llegado en las predicaciones de Génesis, ahí a la primera parte del capítulo 4. Y consideramos, hermanos, ya la entrada del pecado en la humanidad y el extendimiento del pecado en la humanidad, como la manera en que el pecado entró y cómo tan rápido se fue diseminando por la humanidad hasta ver hace 8 días el asunto de Caín y Abel. Bueno, pero también por ahí apareció el asunto del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, porque esa fue la acción inmediata de Dios en contra del pecado. Entonces el Evangelio, teniendo este mensaje salvador del remedio para el pecado, bueno, pues venimos hablando del pecado, de cómo entró la humanidad, de los estragos que causó. Bueno, hay que hablar del Evangelio como remedio a ese pecado. Pero la segunda razón, hermanos, totalmente ligada con la primera, sí tiene que ver con este asunto, es la fiesta en la que ya estamos inmersos. Esa fiesta que se llama Navidad. Por ahí les digo que yo voy a proponer que la Navidad empiece a partir del día 3 de noviembre, ¿verdad? Porque pasando Día de Muertos ya todo el mundo está en ese ambiente festivo navideño. Bueno, ya estamos inmersos en esa fiesta que se llama Navidad. Celebración que para algunos pretende recordar el nacimiento de Jesús. Y digo pretende porque en realidad no deja de estar totalmente llena de ese ambiente festivo, de vacaciones, cenas, árboles, luces y regalos. Que en realidad todas estas cosas nada tienen que ver con el acontecimiento que se pretende recordar. Y hermanos, tratando de hacer un poquito de contrapeso, y solo un poco en realidad, porque la verdad es que nunca alcanzamos a revertir todo ese asunto comercial y festivo. Bueno, intentándolo un poco, es que pretendemos predicar sobre el Evangelio. Porque el Evangelio fue la razón del nacimiento de Cristo. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. El evento central de la venida del Señor a esta tierra no fue el pesebre, ni la estrella, ni los pastores, ni los magos. El evento central de la llegada del Señor a esta tierra fue su muerte y su resurrección. La cruz y la tumba vacía son los elementos centrales de la venida del Señor Jesús a la tierra. Eventos mediante los cuales el remedio para el pecado había llegado a este mundo. Esas son las buenas nuevas. Ese es el Evangelio. Y por eso el tema de las predicaciones de este mes. Ese Evangelio que también nosotros como iglesia durante este mes estaremos predicando a nuestros allegados inconversos. En día 23, ¿se acuerdan? No se olviden. El tema, hermanos, con el que empezaremos el día de hoy, Romanos 1:16, apunta al domingo 23 de diciembre.
el culto evangelístico. Hoy meditaremos en el Evangelio como poder de Dios para salvación. Y hermanos, estaré haciendo un llamado para que nos esforcemos con prontitud a predicarlo, recordando que no hay ninguna justificación para no hacerlo. Sobre todo, si es que en verdad ese Evangelio ha actuado poderosamente para salvación en cada uno de nosotros. ¿Ya tiene su Biblia abierta? Romanos capítulo 1. Leímos 16 y 17, pero quiero que vayamos desde el versículo 13. Podríamos ir desde antes, pero bueno, desde el versículo 13 vamos a empezar. Y la primera cosa, hermanos, que quiero que estemos recordando o considerando el día de hoy es que el Evangelio debe ser transmitido con prontitud. El Evangelio debe ser transmitido con prontitud. Vean los versículos 13 al 15. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Hermanos, en este primer capítulo de su carta a los romanos, ahí Pablo empieza hablando puntualmente y prontamente sobre el Evangelio. En los primeros 17 versículos de la carta menciona el Evangelio 5 veces. Sin duda que el asunto del Evangelio era importante para Pablo. ¿Qué era el Evangelio para Pablo? Un pequeño paréntesis ahí importante. Quiero de manera breve comentarlo, quiero que consideremos lo siguiente y que lo tengan porque será útil en las siguientes predicaciones. Indudablemente, hermanos, el Evangelio es el mensaje de salvación del pecado a través de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Pero además, y creo que eso primero lo tienen muy claro en la mente, pero quiero que consideren todavía más y vayamos creciendo en nuestro conocimiento y en nuestro entendimiento de lo que Pablo transmite como el Evangelio. No nos da tiempo de hacer todo ese análisis de los primeros 5 versículos, pero también es cierto que el Evangelio, además de lo que ya dijimos, también es el reconocimiento de Jesús como el Mesías, como el Cristo, como el Hijo de Dios, lo cual implica su soberanía. Y por tanto, recibir el Evangelio es, sí, recibir la salvación, pero también, mucha atención con esto, someterse al señorío de Cristo, porque reconocemos que Él es el Rey Mesías. No se olviden de esto. Y bueno, hermanos, ahí Pablo, después de la salutación de los primeros versículos, él le expresa a los hermanos de allá de Roma lo que yo llamaría inclusive una cierta desesperación por visitarlos. Dice ahí que lo ha intentado, versículo 13, pero ha sido estorbado. Un anhelo tiene para esta visita. Él anhela desesperadamente visitarlos porque quiere hacer algo, quiere anunciarles el Evangelio, Verso 11. Pablo quiere ver a los hermanos de Roma para comunicarles, dice ahí, un don espiritual y quiere confirmarlos. ¿En qué quiere confirmarlos? En el Evangelio. Verso 12, quiere confortarlos y a su vez él quiere ser confortado por los hermanos de Roma. ¿En qué quiere ser confortado? En la fe. Verso 13,
quiere tener entre ellos un fruto como entre los demás gentiles. Y ahora, hermanos, en el verso 14, el deseo de Pablo es debido a que se siente un deudor. Él se siente deudor para con todos, para griegos y no griegos, para sabios y no sabios. Y esta expresión, con esta expresión, Pablo incluye a todas las personas. Pablo tenía una deuda para con todos los hombres. Y esta deuda, hermanos, era precisamente predicar el Evangelio. La deuda que Pablo tenía, transmitir el Evangelio. Pablo se sentía deudor porque entendía perfectamente el estado de perdición de la humanidad, pero también porque el Señor Jesucristo mismo se lo había encomendado, puntual y personalmente. Pablo había recibido la encomienda de la predicación del Evangelio a los gentiles. ¿Se acuerdan de esto, verdad? Él va, Hechos, libro de los Hechos, él va camino a Damasco, él va persiguiendo a la iglesia, y en ese camino a Damasco, él se encontró con el Señor Jesús resucitado. Y él se había rendido a él en ese momento, y él había reconocido quién era ese soberano Mesías, Señor Jesucristo, y entonces él entendía que tenía que obedecerlo. Por eso Pablo se sentía un deudor. Era al mismo tiempo una deuda para con los gentiles a los que había que llevarles el Evangelio, pero sobre todo era una deuda para con el Señor. Él sentía una verdadera obligación para con el Señor. Pablo lo expresó a los Corintios allá en su primera carta, capítulo 9, verso 16, de la siguiente manera: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio, dijo Pablo. Pero hermanos, esta obligación y esta deuda no eran realizados por Pablo como una pesada carga de la cual él se estuviera lamentando, así como diciendo, bueno, pues yo ni quería, pero a mí me mandaron, pues ya ni modo, pues tengo que hacerlo, y bueno, ahí voy, ¿no? Y ahí va todo a regañadientes haciéndolo. No, Pablo no lo estaba haciendo así. Era una deuda, sí, era una obligación, pero él lo hacía con un gran sentido de responsabilidad. Pero hermanos, sobre todo, consideren esto: él lo hacía por amor al Señor. Y él también, allá en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 10, dice que lo hacía por amor de los escogidos. Él predicaba y él estaba en la cárcel, dice, no importa, y no importa que los demás se burlen, no importa, yo estoy bien porque esto todo lo soporto por amor de los escogidos. Pablo sabía perfectamente que no todos iban a creer en el Evangelio. Sin embargo, él con amor sufría todo por causa de encontrar a aquellos que el Señor ya tenía destinados para salvación. Por amor al Señor y por amor a los escogidos es que Pablo predica el Evangelio. Hermanos, debido a esto que venimos diciendo, ahora en el verso 15, Pablo está diciendo que está pronto a anunciar el Evangelio a los que están en Roma. Pronto estoy, dice. Y esa expresión, pronto estoy, con la que Pablo, es una expresión con la que Pablo está diciendo, estoy ansioso, estoy dispuesto, estoy deseoso para anunciarles el Evangelio. Pablo recibió una orden, un mandato, y con gran pasión, con una desesperación tremenda, con gran prontitud quería obedecer ese mandato.
Mi hermano, al igual que Pablo, tenemos un mandato de parte del Señor. Mateo 28, 18 al 20, muy conocido, y que aquí lo ves cada semana. Yo espero que de no tanto verlo cada semana ya pase desapercibido. Yo espero que ojalá cada semana le pongas atención. Y Hechos 1:8, por lo menos estos dos pasajes muy conocidos y famosos. Nosotros tenemos un mandato del Señor. Nosotros debemos predicar el Evangelio. Nosotros tenemos que hacer discípulos. Nosotros tenemos que ser testigos de Cristo. Ahora, hermanos, quito la protección del plural. Quito la protección del nosotros, ¿verdad? Porque si digo tenemos, pues sí tenemos, ¿verdad? Pues allá ellos, yo ahí me escondo atrás del tenemos. Le quito la protección del plural. Y te digo directamente, hermano, tienes un mandato del Señor para predicar el Evangelio. Ahora quiero preguntarte, ¿estás como Pablo pronto a hacerlo? ¿Te sientes ansioso, dispuesto, deseoso por obedecer al Señor? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no? Si en lugar de que fuera yo el que te estuviera preguntando por qué no estás pronto a predicar el Evangelio, si en vez de ser yo, estuviera aquí el Señor Jesucristo en persona preguntándote, ¿qué le responderías? ¿Qué le responderías? Hermano, primera cosa, el Evangelio debe ser transmitido con prontitud. Segunda cosa, el Evangelio, hermanos, no debe ser causa de vergüenza. El Evangelio no debe ser causa de vergüenza. Verso 16, la primera parte, poquitas palabras. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Pablo sigue hablando de su deseo de predicar el Evangelio y quita cualquier excusa para no cumplir con esa deuda adquirida con el Señor para predicar el Evangelio. Y Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Esta palabra que Pablo usa allí expresa ese sentimiento de vergüenza por algo que se ha hecho. Pero el énfasis de Pablo en esta palabra es de una manera intensa. O sea, no es una vergüenza ahí como que voy pasando y pisé a una persona ahí en la calle o en el pecero y, ay, perdón, ay, qué pena, ya lo pisé. O sea, no es una pena así sin sentido, es una pena, una vergüenza fuerte la que dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. Y creo que no habría para qué explicar lo que es la vergüenza, porque todos entendemos lo que es sentir vergüenza, ¿verdad? Creo que nos queda perfectamente claro. Dice Pablo que él no se avergüenza del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo tendría que avergonzarse del Evangelio? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué Pablo tendría que avergonzarse del Evangelio? Escuchen lo que dice 2 Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 29. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, dice Pablo, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces,
en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Todo esto lo había padecido Pablo por causa del Evangelio, pero no se avergonzaba. Si alguno de nosotros empezara a sufrir algo por causa del Evangelio, sin duda que vendría la familia no cristiana y dijera, oye, ¿vale la pena? ¿Vale la pena que te esté pasando todo eso, nomás por eso que estás creyendo? Ya, quítate de eso. Pablo sufría todas estas cosas y dice, no me avergüenzo. ¿Para qué lo haces, Pablo? ¿Para qué vas? Mira lo que te está pasando. No me avergüenzo del Evangelio, dijo Pablo. Pero hermanos, ¿serían pocos estos sufrimientos? ¿Sería poco? Bueno, si creen que eso ya es mucho, consideren lo siguiente. Pablo predicaba el Evangelio de Jesús, un hombre despreciado por los judíos y muerto en la cruz por los romanos bajo el cargo de sedición. ¿Tenía eso algo de atractivo? ¿Era una predicación que llamara la atención de la gente? Claro que no. Allá en Atenas, Hechos capítulo 17, Pablo al estar predicando y al llegar al punto de la resurrección de Jesús, recibió la burla y el desprecio de los atenienses. Literalmente, repásenlo en su casa. Unos se burlaban y otros, Pablo, ahí te veremos en otra ocasión. Y lo dejaron y se fueron. A los Corintios, primera a los Corintios 1, 18 al 23, con base en esa experiencia de Pablo, él les escribe que el mensaje de la cruz era locura para los gentiles y tropezadero para los judíos. Es decir, con ambos grupos, la predicación de Pablo iba en contra de la corriente. No podía convencer a ni unos ni a otros, no era atractivo ni para unos ni para otros. Pero aún, de algunos otros cristianos, Pablo recibió escarnio. Cuando él estaba encarcelado allá en Roma, él dice en su carta a los filipenses que allá en Filipos algunos predicaban el Evangelio burlándose de Pablo porque Pablo estaba encarcelado. Y Pablo, nosotros sí podemos predicar y tú no. Decía Pablo, bueno, no importa, sea por el motivo que sea, lo que a mí me goza es que el Evangelio es predicado. Pero había algunos cristianos que aún se burlaban de la condición de Pablo. Filipenses 1, versos 15 y 16. ¿Tenía Pablo algo de qué avergonzarse? ¿Humanamente? Pues sí. ¿Habría algo que dijera, bueno, pues mejor no lo hagas? Humanamente, sí. Pero él dijo, no me avergüenzo del Evangelio. Ahora, mi hermano, tú, ¿por qué no predicas el Evangelio? ¿Por temor? ¿A qué te da miedo? ¿Que te digan que no sabes? ¿Que te digan que estás loco? ¿Que te digan que estás creyendo en puras fantasías? ¿Que estás creyendo en pura magia? Porque eso no puede ser posible. ¿Te avergüenza? Entonces no lo haces porque te da vergüenza lo que puedan decir de ti.
Es que el Evangelio no está bien visto. Es que para la gente parecemos retrógradas. La verdad es que no va con el pensamiento del mundo actual. Híjole, parecen un montón de prohibiciones. Ay, la verdad es que eso no es razonable. Parece fantasía, es ficción, es mitología. En resumen, desde distintas perspectivas, es cierto, mis hermanos, es cierto. A los ojos del mundo, el Evangelio no es nada atractivo, no es razonable, no va acorde con el pensamiento actual del mundo. Eso es cierto. ¿Y qué? ¿Por eso es que tú no lo predicas? ¿Por eso no lo haces? Oye, pero es que estamos en el trabajo, estamos de otra cosa. ¿Cómo quieres que en este momento esté hablando de Cristo? No, pues no. ¿Cómo que no es el momento? ¿Qué van a pensar de mí? No, además está estipulado ahí en el reglamento del trabajo que está prohibido hablar de política y de religión. ¿Por qué no lo haces? ¿Te avergüenzas del Evangelio, hermano? ¿Te avergüenzas del Evangelio? ¿En realidad crees que hay alguna justificación para no compartir el Evangelio? ¿Crees que de verdad hay una justificación? Bueno, por lo menos hay una para sí hacerlo. Hay una para sí hacerlo. Y esa razón destruye cualquiera de las razones que ahorita hemos mencionado. Y ese es el punto 3. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Y otra vez verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Finalmente Pablo plantea la razón por la cual él no se avergüenza para predicar con prontitud el Evangelio del Señor. Y la razón es porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Si alguien sabía de ese poder salvador, era el mismo Pablo. En su vida antigua, él creía servir a Dios. Él creía que estaba agradando a Dios. Él pensaba que por estar persiguiendo a ese grupo de judíos que ahora pensaban en aquel Jesús crucificado, diciendo que era el Mesías, y los perseguía y los mataba, él pensaba que estaba agradando a Dios. Pero en realidad él estaba cegado. Pero Dios hizo que la luz de Cristo resplandeciese en él, y lo declara en 2 Corintios 4:6. Él entendía perfectamente la condición en la que se encontraban los hombres bajo el dominio del pecado y el terrible final que les esperaba allá en la eternidad. Pablo sabía perfectamente que no había nada en los hombres, ni en ellos, ni que ellos pudieran hacer para librarse de ese pecado y de ese poder maligno y de esa condenación eterna. Solo el poder de Dios. Solo el poder de Dios podía dar vida a los hombres que estaban muertos en sus delitos y pecados. Efesios capítulo 2, verso 1. El poder de Dios. Y eso era el Evangelio. Y eso es el Evangelio. Poder de Dios para salvación.
Y hoy nosotros, hermanos, entendemos esto perfectamente, porque nosotros sí, ya hemos sido iluminados como Pablo. La luz del Evangelio, de la gloria del Señor Jesucristo, ya ha quitado la venda de nuestros ojos. Y nosotros percibimos bien el estado en el que se encuentran los hombres alejados de Dios. Algunos, aunque social y moralmente sean buenos, no quieren aceptar el Evangelio, por más que se les presente de una manera totalmente clara. Hay otros en condiciones mucho más deplorables, igual bajo esa perspectiva moral y social. Sus vidas reflejan claramente su separación de Dios y aún así tampoco quieren aceptar el mensaje del Evangelio. Y entre estos casos extremos, aquellas personas que podemos decir son buenas personas y aquellas que son unos terribles, maleantes, entre estos dos extremos hay una infinidad de términos medios. Y en todos los casos, algunos reconocen su pecado. Algunos se arrepienten. Algunos nacen de nuevo. Algunos empiezan una nueva vida. ¿Por qué? Exactamente, ¿qué pasó? A ver, ¿qué logramos decirles para que ellos se convencieran? ¿Cómo es que los convencimos? De ninguna manera, hermanos. De ninguna manera. No somos capaces de eso. Solo fue el poder de Dios. Porque el mensaje se expresa, se explica a todos de la misma manera clara. Y díganme si no es cierto, cada 3 meses, domingo evangelístico, en ese lugar, ustedes escuchan, dicen, sí, pues el mensaje fue bastante claro. Y sin embargo la gente, porque no es por nosotros, es por el poder de Dios. La salvación por medio de la predicación del Evangelio solo tiene resultados por el poder de Dios. Pero hermanos, mucho más allá del testimonio de nuestros demás hermanos en la fe, yo quiero que consideres tu propia experiencia. Hermano, ¿cómo es que tú aceptaste el mensaje del Evangelio? ¿Tú lo razonaste? Empezaste a buscar y dijiste, a ver, vamos a ver. Ah, no, pues esto sí está viendo. Ah, sí, eso. ¿Por razonamiento tú llegaste a aceptar el Evangelio? El Evangelio no es irracional, que quede claro, pero no es el punto de hoy. No es irracional. ¿Pero lo aceptaste por razonamiento? En realidad tú pudiste razonar en las verdades espirituales cuando estabas muerto espiritualmente. Alguien pone un ejemplo muy, muy claro. A ver, agarren un cadáver y pónganle 200 kilos de peso encima. ¿Ustedes creen que ese cadáver va a sentir algo? No. Cuando estabas muerto en pecado, no podías entender nada de eso. Por más que te predicaron, y algunos seguramente que les predicaron más de alguna vez, y les estuvieron insistiendo años y años y años, y duro y dale, y nada, y por nada les entraba el Evangelio. Hasta que de repente, no sabes ni cómo, lo entendiste, comprendiste tu pecado, y dijiste, sí Señor, me arrepiento, perdóname, quiero ser tu hijo, y naciste de nuevo. ¿Por qué fue? Por el poder de Dios. Entonces, hermano, no hay mucho que explicar. Tu propia experiencia da evidencia del poder salvador
del Evangelio. Tu propia experiencia te hace entender perfectamente este concepto. Hermano, ¿has experimentado ese poder salvador del Evangelio? ¿De veras ya lo experimentaste? ¿Te avergüenzas de eso? ¿Te avergüenzas? Entonces, si ya experimentaste ese poder salvador y dices que eso no te avergüenza, ¿por qué no lo predicas? ¿Por qué? Si no lo has hecho, si no has hecho nada, empieza. Empieza. No importa, hermano, de verdad no importa cuántos años tengas de ser cristiano, ya casi hoy te estoy diciendo, olvídate de lo anterior, recapacita ahora. No te puedo decir, a ver, en tantos años que llevas de cristiano, ¿cuántas personas has convertido? Porque sería una pregunta inadecuada, porque tú no conviertes a nadie. Nosotros no convertimos a nadie. Pero lo que sí podemos preguntar, a ver, en todos tus años de cristiano, ¿a cuántas personas les has compartido clara y directamente el Evangelio? Esa sí es una pregunta válida, y esa es una pregunta correcta para nosotros. ¿A cuántos le has predicado el Evangelio? Digo, si tienes 10, 20, 30, 40 años en el Evangelio, pues ya han de ser como 50,000, ¿no? ¿A cuántos? Pero mi hermano, independientemente del tiempo que tengas, yo te invito, yo te exhorto, a que si no has hecho nada hasta ahora, empieces hoy. O si en un momento dado lo empezaste a hacer y ya lo dejaste, retómalo. Porque sabes, hermano, no tienes ninguna justificación real para no hacerlo con prontitud. No tienes justificación. Hermano, ¿cuál va a ser tu decisión? Porque siempre, a final de cuentas, la decisión es tuya, ¿verdad? Tú puedes venir y vienes cada domingo y escuchas el mensaje, la palabra, y creo que está claro que nunca les hablamos de lo que se nos ocurra y siempre estamos tomando un texto como base para predicarles el Evangelio, y la Biblia nos dice cosas que tenemos que hacer. Y la decisión es siempre personal. Tú, hermano, ¿qué vas a hacer con eso? Por eso hoy, ¿qué vas a hacer con esto? Puedes seguir ignorando esto. Sí, puedes seguir ignorando. A lo mejor ahorita por ahí, ojalá ya se acabe. Sí, ya vamos a acabar, no te preocupes. Ya no te vas a revolver más en su lugar en este momento. Y puedes seguir, ya qué bueno que ya acabó, ahorita ya. Y nos entró ahorita, nos hizo mella, y al ratito se acabó el punto. Puedes hacer eso. Puedes seguir ignorando esto. ¿Sabes cómo lo diría yo? Puedes seguir avergonzándote del Evangelio. Síguete avergonzando del Evangelio. Ahora, si eso haces, si esa es tu decisión, hay dos opciones. Que sigas en una desvergonzada desobediencia. Esa es la primera opción. La segunda es que en realidad nunca hayas experimentado el poder salvador del Evangelio. Porque nadie puede compartir lo que no tiene. Bueno, si ese es tu caso, ya sabes que el próximo 23 hay domingo evangelístico. Hermano, pero si en verdad eres salvo por el poder del Evangelio y entiendes que debes hacerlo, entonces empieza y ponte a compartir el Evangelio.
Si tú eres de los que te agradan esas fechas, ay, el Señor Jesús vino y no me importa lo demás, yo en mi corazón, el Señor Jesús vino, pues entonces ocúpate de lo que vino el Señor Jesús. El Señor Jesús vino a morir en la cruz para traer las buenas nuevas de salvación. Ocúpate en eso, pero ya. Pero hermano, yo no quiero que te vayas pensando, sí, ahora sí voy a hacerlo. Ahora sí voy a hacerlo. Sí, no quiero que te vayas así. Porque habrá muchos que digan, no, pues sí, la verdad es que si yo ya voy a empezar a hacer. Bueno, quiero que lo demuestres. Quiero que lo demuestres. ¿Cómo lo vas a demostrar? Tienes 3 semanas. Bueno, has tenido más tiempo. Pero a partir de hoy, tienes 3 semanas, tiempo suficiente para traer a alguien el domingo 23 de diciembre. No digas dentro, si no, ahora sí ya lo voy a hacer. Demuéstralo, traiga a alguien el 23 de diciembre. Tiempo suficiente, ¿eh? Porque tienes que ir con los tuyos, con los que te conocen. A estos les hablas al rato, mañana, y es normal que estés en comunicación con ellos. Tráelos el 23 al culto evangelístico. Es más, hermano, ¿sabes? Tienes tiempo suficiente para que de manera personal tú les prediques el evangelio. Oye, ¿cómo le hago? ¿Qué no el poder del evangelio ya actuó en ti? Pues eso, transmíteles tu propio testimonio de lo que Dios ha hecho en tu propia vida. Es más que suficiente para que vayas con los demás y les digas lo que Dios ha hecho en ti. Predícales el evangelio. No, pero no los traigas, ok, predícales el evangelio. Y si el Señor, el poder, en su poder los transforma, pues tráelos, ya no para que acepten, ya no para que crean, sino para que empiecen a caminar en su vida cristiana, en su nueva vida. Esa es la invitación, esa es la exhortación, ese es el reto. Hay que predicar el evangelio con prontitud. No te avergüences de eso, porque es poder de Dios para salvación. Sí, la gran mayoría te van a decir que no, pero hay que ir en busca de los que el Señor ya tiene escogidos. Por eso cuesta trabajo. Hay que hablarle a todos para ver cuáles son los que Dios tiene destinados. Padre, gracias por tu palabra otra vez. Señor, nos alienta, nos anima, nos instruye, pero también nos reta. Y en esta mañana, Señor, que tu palabra quede ahí como un reto. Pero no solamente que quede allí carcomiendo, Señor, el pensamiento o la propia conciencia, Señor, sino que se vuelva una acción real. Que si estamos convencidos de que tu palabra es poder de Dios, y si lo estamos porque ese poder ya actúa en nosotros, que ahora, Padre, respondamos predicando ese evangelio con prontitud y sin avergonzarnos, que seamos capaces de hacerlo. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.